El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para leer correctamente la Biblia es importante retener algunos datos que nos permiten profundizar en los textos bíblicos que proclamamos en la misa. Vamos al Antiguo Testamento. Los judíos estuvieron en Babilonia casi 50 años. Es la etapa del exilio. Y cuando los persas vencen a los babilonios, permiten que los judíos regresen a Jerusalén. Y como ya les he dicho en alguna homilía, hay unos profetas que van a animar al pueblo para que se reconstruya el templo, porque el templo había sido destruido por los babilonios. El lugar más sagrado que tenían los judíos había sido destruido. ¿Se acuerdan qué profetas? Ageo y Zacarías. Cuando ustedes lean estos dos libros que corresponden a dos profetas, Ageo y Zacarías, tienen que meterse en el contexto. El templo está destruido. Ageo y Zacarías van a animar al pueblo para que se reconstruya el templo. Hoy en la primera lectura aparece Zacarías. Y Zacarías tiene una visión sobre la nueva Jerusalén. La pregunta es: ¿a qué nos referimos con la nueva Jerusalén? Y la respuesta es a la iglesia. Y en la nueva Jerusalén, que va a ser otra vez reconstruida, según esta visión, está el nuevo templo. Y la pregunta que todos ustedes seguramente van a saber responder es: ¿quién es el nuevo templo? ¿Quién es el templo con mayúsculas? Jesucristo. En la nueva Jerusalén, que es la iglesia, está el templo con mayúsculas, Cristo. Y para entrar en el templo, Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy es corto, pero muy profundo. Yo lo dividiría en tres partes. Y en cada una de esas partes tenemos que hablar del Espíritu Santo. Para entrar en el templo, que es Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. Dice el Evangelio que todos se admiraban ante lo que Jesús decía y hacía. Primera parte del Evangelio. La pregunta es: ¿yo me admiro cuando leo los Evangelios? El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que todos se admiraban ante lo que Jesús hacía y decía. Para admirarnos ante Cristo, para admirarnos cuando leemos los Evangelios, necesitamos del Espíritu Santo. Cuando tú abras la Biblia, primero invoca al Espíritu Santo. Cuando leas los Evangelios, primero invoca al Espíritu Santo para que te admires de lo que Jesús hacía y decía y te des cuenta que todo eso
no es del pasado. Hoy también Jesús sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo va a hacer que te admires ante Cristo. Segunda parte del Evangelio. Dice el Evangelio que Jesús se dirige a la gente y les dice: métanse esto en la cabeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y la gente, dice el Evangelio, no entendía. Queridos hermanos, el Espíritu Santo hace que entendamos a Jesús, que no nos hagamos los locos cuando leemos el Evangelio. Jesús está hablando de la cruz, Jesús está hablando de que va a ser entregado, Jesús está hablando de su pasión, de su muerte. Dice el Evangelio, la gente no entendía. Y muchas veces nosotros no queremos entender lo que dice el Evangelio, y no queremos entender porque no nos conviene. El Espíritu Santo hace que se nos meta en la cabeza que estamos siguiendo a alguien que ha ido a la cruz y que nosotros no vamos a esquivar nunca la cruz. Todos tenemos que llevar siempre una cruz. Hoy Jesús dice: métanse bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y la gente no entendía. Yo diría, no querían entender. El Espíritu Santo hace que entendamos lo que Jesús dice en el Evangelio. Jesús hablaba bien claro, queridos hermanos. Jesús hablaba clarísimo. Muchas veces nosotros nos hacemos los locos. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Y la tercera parte del Evangelio, ya para terminar, dice el Evangelio que a la gente le daba miedo preguntarle a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú le tienes miedo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Tienen miedo a Jesús, queridos hermanos? No. Sin embargo, el Evangelio dice que la gente le tenía miedo a Jesús, no querían preguntarle. El Espíritu Santo hace que no le tengas miedo a Jesús y que le preguntes. Pregúntale a Jesús lo que está pasando en tu vida. No tengas miedo de preguntarle a Jesús todo lo que está pasando en tu vida. Todo tiene sentido, queridos hermanos. Habla con Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. No seas como las personas que hoy aparecen en el Evangelio, que le tenían miedo a Jesús y no querían preguntarle. Si Jesús derramaba misericordia, ternura, Jesús atendía con cariño a la gente, ¿por qué ese miedo? Necesitamos del Espíritu Santo para preguntarle a Jesús lo que pasa en nuestra vida y no tener miedo de asumir las cruces de cada día. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir las exigencias del Evangelio, que nos admiremos ante lo que Jesús hace, que invocando al Espíritu Santo entendamos lo que Jesús nos dice, y que invocando también al Espíritu Santo no tengamos miedo de preguntarle a Jesús lo que pasa en nuestra vida. Que así sea.